Un cordial saludo, estimados aspirantes de Policía Nacional, proceso noviembre 2024. Vamos a revisar las preguntas de selección múltiple del Banco de Preguntas de Ciencias Sociales. Pregunta número 1. ¿Cuándo se firmó la independencia de Quito? Bien, la respuesta aquí sería el 10 de agosto de 1809. Pues recordemos que la independencia de Quito se declaró justamente el 10 de agosto de 1809. Y este acontecimiento fue conocido o es conocido como el primer grito de independencia de América. Entonces, esta sería la opción correcta. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el principal producto de exportación del Ecuador durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX, el principal producto de exportación del Ecuador fue el cacao. Este cultivo se convirtió en la base de la economía ecuatoriana y fue fundamental para el desarrollo del país en esa época. Entonces, es correcto cacao. Pregunta número 3. ¿Quién lideró la Revolución Liberal en 1895? La Revolución Liberal en Ecuador, que tuvo lugar en 1895, fue liderada por Eloy Alfaro. Es correcto. Eloy Alfaro fue un político y militar ecuatoriano que se convirtió en una figura central en la lucha por la modernización y la secularización del país. Sí, entonces la revolución liberal buscaba derrocar al gobierno conservador de la época, que estaba asociado con la Iglesia Católica y también que mantenía un fuerte control sobre la política y la economía del país. Pregunta número 4. Durante la crisis financiera de 1999, ¿qué medida económica adoptó el Ecuador en el año 2000? En el año 2000, Ecuador adoptó la dolarización. Sí, esto pues como una medida económica para enfrentar la crisis financiera justamente del año 1999. Y esta decisión convirtió al dólar estadounidense en la moneda oficial de nuestro país, que buscaba estabilizar la economía y también controlar la inflación que había alcanzado niveles críticos. Entonces, dolarización. Recordarles también que ciertas preguntas de selección múltiple están muy relacionadas con las preguntas de verdadero y falso que se había revisado en la anterior clase. Pregunta número 5. ¿Qué tratado puso fin a los conflictos fronterizos entre Ecuador y Perú en 1998? Entonces, en este caso, el tratado que puso fin a los conflictos fronterizos entre Ecuador y Perú fue el Acta de Brasilia, también conocido como Tratado de Fujimori o MAGUAR. Pregunta número 6. Durante el mandato de Rafael Correa, ¿cuál fue una de las reformas más importantes? Durante el mandato de Rafael Correa, que duró desde el 2007 hasta el 2017, una de las reformas más importantes se podría considerar que fue la redacción de la Constitución del 2008 en Montecristi. En esta, bueno, se incluyó la parte de reelección, también en esta reforma se incluía proyectos conocidos como la Revolución Ciudadana. También se incluía lo que es el summa causai o el buen vivir, también los derechos, también que buscaba transformar la estructura política y social del país. Entonces, opción B. Pregunta número 7. ¿Quién fue el primer presidente de Ecuador tras su independencia? Entonces, tras su independencia, el presidente fue
Juan José Flores. Sí, él fue el presidente que asumió el cargo en 1830 cuando Ecuador se separó de la Gran Colombia y se construyó como una república independiente. Pregunta número 8. Durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, ¿qué documento de derechos fue promovido? Durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera se promovió la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos. Sí, que fue un importante documento que reflejaba su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Entonces, está correcto, Carta de Derechos Humanos. 9. ¿Cuál fue una de las principales políticas de la presidencia de Yamil Maguad? Una de las principales políticas de la presidencia de Yamil Maguad, que fue entre 1998 a 2000, fue justamente la dolarización. Así que esta medida fue adoptada en el año 2000. Entonces, dolarización de la economía. 10. Durante la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, ¿qué obra fue emblemática? Durante la Revolución Liberal, una de las obras más emblemáticas de Eloy Alfaro fue la implementación de la educación gratuita y laica, así como la construcción de numerosas escuelas públicas. Además de la educación, otra obra emblemática de Eloy Alfaro fue la finalización del ferrocarril transandino que conectaba Guayaquil con Quito. Entonces, sería la construcción del ferrocarril. Pregunta número 11. ¿Qué cultura ecuatoriana es conocida por la creación de la cerámica femenina más antigua de América? La cultura ecuatoriana conocida por la creación de la cerámica femenina más antigua de América es la cultura Valdivia. Esta cultura que se desarrolló en la costa del Ecuador, específicamente en la región Valdivia, entre aproximadamente 3500 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, es famosa justamente por sus figurillas femeninas, que a menudo representan las deidades o figuras relacionadas con la fertilidad. Pregunta número 12. Las festividades del Inti Raymi celebran el solsticio de invierno y rinden homenaje al dios Sol. Sí, eso es en la cosmovisión andina de la región indígenas de los Andes. Entonces, sería el solsticio de invierno y la agricultura. Pregunta número 13. ¿Cuáles son las principales lenguas originarias que se hablan en la región sierra del Ecuador? Bien, sabemos que en la región sierra, los pueblos indígenas, su idioma pues es el quichua y el castellano. Sí, entonces es correcta esto. Descartaríamos, por ejemplo, la opción A, porque el guaraní es de Brasil. Y, por ejemplo, este Aymara es de Bolivia. Y este maya es de México. Sí, entonces podríamos realizar también ese descarte. Pregunta número 14. El único patrimonio natural de la humanidad en Ecuador reconocido en 1978 es correcto, Islas Galápagos, porque fue declarado por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978. Y esta preguntita pues ya la habíamos visto en las de verdadero y falso. Pregunta número 16. ¿Qué evento marcó el inicio del auge petrolero en el Ecuador?
Bien, el auge petrolero en Ecuador se marcó con el descubrimiento de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el campo de Shushufindi en el año de 1967. Entonces, este evento fue crucial ya que transformó la economía del país y también permitió que Ecuador se convirtiera en un importante productor de petróleo en América Latina. Entonces, es correcto el descubrimiento de yacimientos petroleros en Lago Agrio. 17. Durante la colonización española, ¿qué sistema fue implementado para la organización del trabajo indígena? Durante la colonización española en América se implementó el sistema de encomienda, ¿sí? Entonces sería sistema de encomiendas. Este sistema de encomiendas fue una de las principales formas de organización del trabajo indígena. Este sistema prácticamente otorgaba a los colonizadores, que eran los españoles, llamados encomenderos, el derecho a recibir un tributo y trabajo de un grupo de indígenas a cambio de su protección y la evangelización de estos. Entonces, sistema de encomiendas. Pregunta número 18. ¿Cuál fue uno de los principales efectos de la crisis del cacao en la economía ecuatoriana? Bien, entonces, uno de los principales efectos de la crisis del cacao en la economía ecuatoriana fue justamente la migración masiva hacia zonas urbanas. Esto debido a que la crisis del cacao afectó gravemente a la producción y a las exportaciones, lo que llevó a muchos trabajadores rurales a buscar mejores oportunidades en las ciudades. Y como resultado, hubo un aumento de la migración hacia áreas urbanas, es decir, hacia las ciudades. Entonces, esto tuvo un impacto significativo en la estructura demográfica y económica del país. Entonces, opción C. Pregunta número 19. La construcción del ferrocarril transandino durante el mandato de Eloy Alfaro tuvo como objetivo principal. Bien, habíamos indicado en una anterior pregunta que el ferrocarril unía Guayaquil con Quito. Entonces, evidentemente la respuesta será unir la sierra con la costa para fortalecer la economía nacional. Pregunta número 20. Durante la segunda mitad del siglo XX, ¿qué sector económico emergió como el principal motor de la economía ecuatoriana? Durante la segunda mitad del siglo XX, el sector económico que surgió como el principal motor de la economía ecuatoriana fue el sector petrolero. Entonces, la respuesta sería explotación petrolera. 21. ¿Qué evento marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial? El evento que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Sí, el 1 de septiembre de 1939. Entonces sería opción B correcto. ¿Cuál fue la principal causa de la Revolución Francesa en 1789? La principal causa de la Revolución Francesa fue la crisis económica y social que afectaba la desigualdad estructural de la sociedad francesa. Entonces, sería la desigualdad social y las crisis económicas. 23. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue un hito clave que simbolizó la división entre el este y el oeste? Durante la Guerra Fría, un hito que simbolizó la división entre el este y el oeste fue la construcción
del muro de Berlín en el año de 1961. Este muro se erigió para separar Berlín Oriental, que estaba bajo control soviético, y era parte del bloque comunista de Berlín Occidental, que era un enclave capitalista y democrático en medio de la Alemania Oriental. Entonces, la respuesta, opción A. 24. ¿Cuál fue el principal objetivo de las cruzadas en la Edad Media? El principal objetivo de las cruzadas en la Edad Media fue recuperar el control de Jerusalén y los lugares sagrados cristianos en la Tierra Santa que habían caído bajo dominio musulmán. Entonces, la respuesta correcta sería opción B. Recordemos que las cruzadas fueron una serie de expediciones militares que eran organizadas por los reinos cristianos de Europa. Pregunta número 25. La revolución industrial iniciada en Inglaterra trajo consigo. La revolución industrial que se inició en Inglaterra tuvo un gran impacto en la sociedad y la economía y produjo cambios en la vida cotidiana. Permitió la producción en masa de bienes de consumo gracias a la invención de nuevas máquinas y a la energía de vapor. También permitió el desarrollo de nuevas tecnologías como la locomotora a vapor, el automóvil, el avión, el telégrafo y la radio. Por ende, la respuesta es correcta: el desarrollo de máquinas y sistemas de producción en masa. Pregunta número 26. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué país fue responsable del asesinato del archiduque Francisco Fernando? El asesinato de Francisco Fernando y su esposa Sofía fue perpetrado eh, perpetrado en el año de 1914 en Sarajevo. Sin embargo, el atentado fue planeado y organizado por la Mano Negra, que era una organización secreta militar serbia, ¿sí? Y un grupo anarquista. Entonces, la respuesta es correcta. Sería Serbia. El Tratado de Versalles, pregunta número 27. El Tratado de Versalles de 1919 tuvo como consecuencia principal. Bien, el Tratado de Versalles tuvo como consecuencia principal el desmembramiento territorial de Alemania y la imposición de restricciones militares y económicas, y puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Entonces, la respuesta sería opción A: el fin de la Primera Guerra Mundial y sanciones severas a Alemania. Pregunta número 28. ¿Qué evento marcó el fin de la Guerra Fría? El fin de la Guerra Fría fue marcado por la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991 y también como principal motivo la caída del muro de Berlín, que fue en el año de 1989. 29. ¿Cuál fue el motivo principal de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia? El motivo principal fue la reclamación de los derechos de Eduardo III de Inglaterra al trono de Francia, sí, que ha sido considerada tradicionalmente el origen de la guerra. Entonces, la disputa por la sucesión del trono francés es correcta. 30. ¿Qué caracterizó a la peste negra en el siglo XIV? La peste negra fue conocida como la peste bubónica y se caracterizó por ser una plaga letal que afectó a Europa entre los años 1346 a 1353 y causó la muerte de entre aproximadamente el 30% y 60% de la población. Entonces,
La respuesta, una pandemia que causó la muerte de un tercio de la población europea. Pregunta número 31. ¿Cuál es el principal símbolo patrio del Ecuador? El principal símbolo patrio del Ecuador sería la bandera nacional. Sí, recordemos pues que la bandera consiste en franjas horizontales de color amarillo, azul y rojo y es un emblema importante de la identidad y la soberanía del país. Entonces es correcto la bandera nacional. ¿Qué significa el amarillo en la bandera del Ecuador? Bien, ya recordemos que la bandera del Ecuador está conformada por tres franjas. La amarilla, que es la parte superior de doble ancho, la azul intermedia y la roja, que es inferior. Sí, entonces la bandera también lleva el escudo de armas en el centro. Y aquí nos indica el color amarillo. El color amarillo representa la abundancia y el oro de nuestro país. Entonces, opción B, abundancia y riqueza. 33. Según la Constitución del 2008, ¿qué derechos están garantizados en Ecuador? Bien, recordemos que la Constitución del año 2008 em, fue redactada en el gobierno de Rafael Correa en Montecristi. Sí, entonces, en esta Constitución prácticamente es pionera en términos de garantizar un amplio abanico de derechos humanos, colectivos y ambientales, sí que buscan no solo la protección de los derechos individuales, sino también el respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza. Entonces, derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. 34. ¿Qué valor ético se promueve con la práctica del buen vivir o sumak kawsay? Recordemos que esta práctica del buen vivir también fue en el gobierno de Rafael Correa. Sí, entonces el valor ético que promueve esta práctica es el de la armonía y el equilibrio integral entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, sería opción B correcto, armonía con la naturaleza y la sociedad. 35. ¿Cuál es la función principal del escudo nacional del Ecuador? La función principal del escudo nacional de Ecuador es representar la identidad y la historia del país. El escudo es un símbolo de representatividad que se adoptó oficialmente en 1900 y se conmemora cada 31 de octubre. Entonces, como respuesta sería correcto simbolizar la historia, la geografía y la unidad nacional. 36. ¿Qué presidente del Ecuador es conocido como el viejo luchador por sus reformas sociales y educativas? Eloy Alfaro es conocido como el viejo luchador, sí, por ser un líder de la revolución liberal. Y sus reformas sociales y educativas sentaron las bases del em, Ecuador moderno. Entonces, Eloy Alfaro. Durante la presidencia de Rafael Correa, ¿qué conceptos se incluyó en la Constitución del 2008 para promover el desarrollo sostenible? Entonces habíamos indicado que era el buen vivir summa causai. Sí que permite la armonía entre la naturaleza y la sociedad o el individuo. 38. ¿En qué provincia ecuatoriana se encuentra el Parque Nacional Yasuní, conocido por su biodiversidad? El Parque Nacional Yasuní se encuentra en las provincias de Orellana y Pastaza. Pregunta número 39. ¿Cuál fue la principal razón de la crisis financiera de Ecuador?
en 1929. Bien, anteriormente, pues, tanto en las preguntas de verdadero y falso como en estas de selección múltiple hemos visto respecto a esta crisis financiera del Ecuador de 1999 que refiere al feriado bancario. Entonces, la principal razón fue fallas en el sistema bancario y la devaluación monetaria, es decir, de la pérdida de valor de en ese entonces nuestra moneda, el sucre. 40. ¿Qué tratado firmado en 1942 resolvió momentáneamente las disputas fronterizas entre Ecuador y Perú? Este tratado es exactamente el Río de Janeiro, sí, que fue firmado en el año de 1942, el 29 de enero, sí, entre Ecuador y Perú, y justamente resolvió momentáneamente estas disputas fronterizas, ¿sí? Porque recordemos que estas disputas territoriales siguieron siendo temas de negociación en años posteriores. 41. ¿Qué simbolizan los colores de la bandera ecuatoriana? Bueno, ya habíamos indicado que son tres colores, ¿no? El amarillo, azul y rojo. Entonces, podríamos indicar que el amarillo representa la abundancia, la riqueza, el oro, ¿verdad? Mientras que el azul simboliza el cielo, el mar y el rojo representa la sangre derramada por aquellos que lucharon por la independencia del país. Es decir, que la respuesta sería correcta, la opción A. 42. ¿Cuál es el principal componente del escudo de armas ecuatoriano que representa el comercio? Bien, aquí, bueno, haciendo un análisis en lo que son los componentes o los elementos del escudo. Bueno, por su lado, el cóndor representa energía y esfuerzo. Por otro lado, tenemos el sol y el zodiaco. Sí, aquí recordemos que el sol igual representa lo que es la riqueza y lo que son el zodiaco tenemos pues Géminis, tenemos Cáncer, tenemos Aries y Tauro. Y lo que es las hojas de laurel tiene una representación de lo que es la gloria de la nación. Entonces, como respuesta tenemos el barco de Guayas. Así que pues recordemos que este buque, lo que nos indica la historia es que fue el primero que se construyó en América del Sur y tiene un mástil con un caduceo. Entonces, prácticamente el barco Guayas es el que representa el comercio. 43. ¿Qué festividad ecuatoriana está asociada al agradecimiento por la cosecha y se celebra en la región andina? Pues ya habíamos visto anteriormente que es el Inti Raymi. Sí, que está asociada pues justamente a la cosecha y es celebrada en la región andina. ¿Cuál es uno de de los idiomas indígenas más hablados en la región amazónica? Es el quichua, de manera general. Sí, porque aquí pues español es de manera general, guaraní es específico, sí, y záparo también es muy específico. Y en toda la región amazónica, quichua. 45. ¿Qué evento marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial?
El evento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial fue la rendición incondicional de Japón, que se formalizó el 2 de septiembre de 1945. Este acontecimiento siguió justamente a los bombardeos atómicos de Hiroshima y también que llevaron em, a Japón a aceptar la rendición. Y también la rendición de Alemania, que ya había ocurrido anteriormente, en el año de igual manera de 1945. Entonces, opción B. 46, ¿qué civilización antigua construyó las famosas pirámides de Giza? Pues fue egipcia. 47, ¿cuál fue la principal causa de la revolución industrial en Inglaterra? La principal causa fue una combinación de factores, entre ellos los avances tecnológicos, disponibilidad de recursos naturales y cambios sociales y económicos. Entonces, sería la opción B, avances tecnológicos y disponibilidad de carbón. 48. ¿Cuál fue el principal logro de la civilización romana en la ingeniería? El principal logro de la civilización romana en la ingeniería fue la construcción de una extensa red de infraestructura pública, que incluyó carreteras, acueductos y también estructuras arquitectónicas innovadoras. Entonces es correcto. 49. ¿Cuál es el océano más extenso del planeta? Bien, por cultura general, pues sabemos que es correcto. Pacífico. 50. ¿Qué continente alberga la mayor diversidad cultural y lingüística del mundo? Bien, el continente em, que alberga mayor diversidad cultural y lingüística del mundo es África. Sí, la razón número uno es que tiene gran diversidad lingüística, porque África cuenta con más de 2000 lenguas habladas. Entonces, África. 51. En el sistema solar, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? El planeta más cercano al Sol en el sistema solar es Mercurio. 52. ¿Qué desierto es considerado el más seco del mundo? El desierto de Atacama, sí, que está ubicado en Chile, es considerado el más seco del mundo. 53. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Bien, aquí la respuesta nos indica Nilo. De pronto ustedes tendrán una duda porque también sabíamos que el río más largo del mundo es el río Amazonas, ¿verdad? Sin embargo, el río más largo del mundo es el Nilo. Sí que, bueno, según datos, em, se extiende aproximadamente por 6.650 kilómetros a través de varios países en el noreste de África, ¿sí? Incluyendo algunos países. Sin embargo, como les decía, hay un debate si el río también Amazonas es el más largo, ya que algunas mediciones sugieren que su longitud podría también superar la del Nilo. Pero a pesar de ello, el Nilo es el considerado y reconocido como el río más largo del mundo. Entonces, estaría en esta respuesta bien, Nilo. 54. ¿Qué civilización es conocida por el uso de la escritura cuneiforme? La civilización conocida por el uso de la escritura cuneiforme es la civilización sumeria, que floreció en la antigua Mesopotamia, en la región que hoy pues se conoce como el sur de Irak. 55. ¿Qué dinastía china es famosa por la construcción de la Gran Muralla? Bien, esta pregunta vimos un poco en lo que es de verdadero y falso. Y aquí la dinastía más famosa con la construcción de la Gran Muralla es la dinastía Ming. Sí, durante este periodo
que llevaron a cabo importantes trabajos de reconstrucción y también expansión de la muralla. Entonces, mira, 56. ¿Cuál fue la principal aportación de los fenicios a la humanidad? La principal aportación de los fenicios a la humanidad fue el desarrollo y la difusión del alfabeto fenicio, que es considerado uno de los precursores del alfabeto moderno. 57. ¿Qué cultura desarrolló el sistema de numeración basado en el cero? El sistema de numeración basado en el cero fue desarrollado por la civilización maya. ¿Sí? Los mayas, recordemos que utilizaron un sistema vigesimal basado en el 20, que incluía el concepto de cero como un marcador de posición. Y esto les permitía realizar cálculos complejos y también llevar registros astronómicos. 58. ¿Qué imperio antiguo es conocido por su código de leyes escrito? El más antiguo conservado. El imperio antiguo conocido por su código de leyes escrito, el más antiguo conservado, es el imperio babilónico. Este código es conocido como el código de Hammurabi, que fue promulgado por el rey Hammurabi alrededor de 1754 a.C. en Babilonia, en la antigua Mesopotamia. Entonces es correcto. Pregunta número 59. Según la Constitución del 2008 del Ecuador, ¿cuál es un deber fundamental de los ciudadanos? Según la Constitución del 2008 del Ecuador, uno de los deberes fundamentales de los ciudadanos es participar en la vida política, económica, social y cultural del país. Y este debe implicar que los ciudadanos deben involucrarse activamente en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos, así como ejercer sus derechos de voto y participar en procesos democráticos. Entonces es correcto la opción B. 60. ¿Qué valor cívico se promueve durante la celebración del Día de la Independencia en Ecuador? Durante la celebración del Día de la Independencia en Ecuador, que se conmemora el 10 de agosto, se promueve el valor cívico de la libertad. Sí, esta fecha recordemos que marca el inicio del proceso de independencia del Ecuador del dominio español. Entonces, respuesta libertad y unidad nacional. 61. La responsabilidad de proteger el medio ambiente, según la legislación ecuatoriana, recae principalmente en todos los ciudadanos y entidades públicas. Según la legislación ecuatoriana, la responsabilidad de proteger el medio ambiente recae principalmente en el Estado, pero también se extiende a los ciudadanos y a las empresas. 62. ¿Cuál es una acción ciudadana clave para fortalecer la democracia? Una acción ciudadana clave para fortalecer la democracia es la participación activa en el proceso electoral, sí, que incluye votar en las elecciones, así como involucrarse en actividades como la promoción de la educación cívica, la observación electoral, el apoyo a candidatos y partidos que representan sus valores y también sus necesidades. Entonces, la respuesta es correcta: ejercer el voto de manera informada y responsable. 63. ¿Qué valor se relaciona con el respeto a los derechos humanos? El valor que se relaciona estrechamente con el respeto a los derechos humanos sería la dignidad. La dignidad humana es un principio fundamental que sostiene que todas las personas tienen un valor intrínseco y merecen ser tratadas con respeto y también con consideración.
independientemente de su origen, su creencia, género, orientación sexual o cualquier otra característica. Entonces, dignidad humana. 64. ¿Cuál fue el primer grito de independencia en América del Sur? El primer grito de independencia en América del Sur, 10 de agosto de 1809 en Quito, actual capital del Ecuador. 65. Durante la presidencia de Gabriel García Moreno, ¿qué infraestructura se desarrolló principalmente? Durante la presidencia de García Moreno en Ecuador se promovió un notable desarrollo de la infraestructura, destacándose la construcción de una red vial que facilitó la comunicación y también el transporte en el país, pero también se impulsó la expansión de de la infraestructura ferroviaria, la edificación de importantes obras como escuelas y hospitales. Entonces, escuelas y estructura vial. Pregunta número 66. ¿En qué año se firmó la Constitución de Montecristi? Esta es la que hablamos anteriormente, redactada en el gobierno de Rafael Correa en el año 2008. 67. ¿Cuál es la fecha en que Guayaquil declaró su independencia? Guayaquil declaró su independencia el 9 de octubre de 1820. 68. ¿Qué presidente ecuatoriano impulsó la construcción del ferrocarril? Bien, recordemos que tanto Eloy Alfaro como Gabriel García Moreno fueron los dos presidentes ecuatorianos que impulsaron la construcción del ferrocarril en el país. Entonces, Eloy Alfaro. 69. Durante la crisis financiera de 1999, ¿qué medida económica se implementó? Bien, esta pregunta pues ya la habíamos revisado anteriormente. ¿Y qué medida se implementó? Pues la dolarización de la economía. ¿Qué tratado fronterizo se firmó entre Ecuador y Perú en 1998? De igual manera, pues ya habíamos revisado y es el Acta de Brasilia. ¿Qué batalla consolidó la independencia de Ecuador? La batalla que consolidó la independencia de Ecuador fue la batalla de Pichincha en 1822, el 24 de mayo. 72. ¿Qué región ecuatoriana es conocida como la tierra de los eternos carnavales? Mm, ya, la provincia de Bolívar y en particular el cantón Guaranda. 73. ¿Qué presidente implementó la reforma agraria en Ecuador? El presidente, el presidente ecuatoriano Velasco Ibarra. Sí, la reforma agraria en 1870 que abolió el trabajo precario en la agricultura. Entonces, Velasco Ibarra. 74. ¿Qué festividad ecuatoriana se celebra el 2 de noviembre? Se celebra el Día de los Difuntos. 75. El sombrero de paja toquilla, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es originario de Montecristi, provincia de Manabí, es famoso por los sombreros de paja toquilla. Bien, hemos revisado las 75 preguntas de selección múltiple. Somos 7.000 Centro de Capacitación y Entrenamiento.